en terreno seco, así como sus padres habían atravesado el Mar Rojo, al comienzo mismo de la peregrinación, cuando habían salido de Egipto. Josué hizo ver claramente a su pueblo la lección que entrañaba este milagro. El Dios que podía actuar con tal poder ciertamente los ayudaría a vencer a los habitantes de esta tierra. Tanto Josué como todo el pueblo que venía con él tenían esa fe en que Dios los iba a guiar y los iba a hacer cruzar todo el Jordán. Pero también así había incertidumbres, había miedo, había dudas en todo el trajinar, en todo este pasaje, como nos pasa a nosotros, que vemos el obrar de Dios en nuestra vida, pero a veces tenemos dudas en las próximas situaciones que vienen, cuando ya vimos a Dios que obró en un momento y nos enfrentamos a un problema, a una enfermedad, a una situación y empezamos a sentir que nos abruma esa situación. Pero acá vemos que el pueblo de Israel también nos deja este ejemplo de que tenían que atravesar el Jordán y pasar al otro lado porque allí ya estaba esta ansiada tierra prometida. Josué ordenó recoger 12 piedras del río y hacer un montículo para recordar a las futuras generaciones el gran acto de Dios en su favor. El milagro obrado al cruzar el Jordán sería una garantía de la ayuda venidera. Y esto les leo así de corrido porque lo vimos en la clase anterior con las lecturas y todo de los pasajes acerca del cruce y cómo hicieron también. eh, Aquí tenemos la muestra del altar. Ahora aquí tiene el versículo 10 del capítulo 3 de Josué, que eso sí, lo tiene que completar en su material, donde dice: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo. Esa era la promesa que ellos tenían. Esta era la promesa a la que ellos tenían que aferrarse. Tenían en el arca la representación de que Dios iba con ellos en todo momento. Era el respeto que tenían hacia esto, porque ellos justamente tenían que guardar distancia del arca. Ellos mismos estaban con esa fe y esa confianza de que Dios estaba en medio de ellos y que estaba avanzando cada paso que ellos daban. Para esto vemos que los sacerdotes son los que primero ingresan en el Jordán. Es decir, Dios siempre va por delante de cualquier circunstancia abriendo camino. Esto es para que nos dé la fuerza también de que en el momento en que ellos se estacionan en el medio, la gente tiene que cruzar, todo el pueblo tiene que cruzar hasta el otro lado, hasta que no cruza el último, recién ahí ellos pueden volver a moverse de ahí del medio después que levantan las piedras para salir los sacerdotes con el arca. Y todo esto tiene una representación de la presencia de Dios con nosotros, que no nos abandona, no nos deja ni un momento y está para atravesar con nosotros cualquier situación y para ser nuestro guía y estar con nosotros hasta el fin. Bueno, este es el versículo que van a copiar ahí, que es Josué 3:10. Continuamos. En la próxima nos dice, ya vamos al 1.9 y usted va a ir siguiendo en su material ahí la lectura también, que comienza acerca de la caída de Jericó. Uno de los versículos que leíamos también acerca de la formación que tenía que tener tanto el pueblo como las trompetas, como en qué orden iban a ir para poder salir. La distribución de la gente, todo tenía un lugar y un puesto para que ellos pudieran avanzar. Las vueltas que tenían que dar, vamos a ver esto, cuando comienza también acá, después que pasan el Jordán, ya están del otro lado, y comienzan ellos a armar el campamento, ¿sí? Una vez que ellos se instalan, tiene que comenzar esta batalla o esta batalla espiritual, esta batalla en fe, porque ellos tenían que prepararse y hacer exactamente como Dios les iba a dar la victoria. Y ahí vemos también en esta oportunidad que la situación para ellos era muy difícil de poder llegar
de poder derribar esas murallas, de lo infranqueable que era en sí Jericó, pero también entendían de que Dios le iba a dar la victoria porque les venía dando esa promesa. Tenían que aferrarse de que Dios iba a echar de esa tierra al cananeo. Ahora, de la manera que Dios lo iba a hacer, no lo sabían. Ellos tenían que confiar en que Dios lo iba a hacer. Dios tenía un método muy especial. Una vez que ellos, vemos en el capítulo 4 de Josué, cuando nos habla acerca de todo lo que es la travesía del Jordán, vamos a ir hasta lo que será nuestro pasaje ya de la toma de Jericó, que está ya cerca del capítulo 6. Pero antes del capítulo 6, yo les quiero comentar algo que es muy importante para que podamos entender. Cuando ellos hacen el cruce del Jordán, ellos se tienen que instalar en un lugar donde tenían que armar su campamento, ¿sí? Y eso vamos a ver en el capítulo 5, a partir del versículo 8, dice, cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. La circuncisión, recordamos que era un pacto con el pueblo, ¿sí? Y en esta oportunidad Dios estaba renovando ese pacto con el pueblo de Israel. Ahora vemos, versículo 9, Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. Y sabe que Gilgal significa rueda o rodar, ¿sí? Entonces, por ahí, para encontrar el sentido de todo lo que Dios va poniendo un nombre, como decíamos, acerca de la genealogía, acerca de las tierras, que el nombre tiene algo que tenemos que prestar atención y que tenemos que saber por qué. En este caso vemos de que Dios quita el oprobio en medio del pueblo y les pone ese nombre al lugar donde ellos se iban a instalar. Dios estaba haciendo ese cambio, como hace el cambio en nuestra vida. Cuando venimos a Él hace un cambio, hace como que nos hace rodar, nos hace dar vuelta, nos hace cambiar de vida, Él nos hace ese cambio, ¿sí? Entonces ellos llegaban a un lugar donde Dios les dijo, a partir de acá les voy a quitar ese oprobio que había sobre ustedes, ¿sí? El oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Después que hicieron el pacto con el Señor y después que tuvieron un lugar donde asentarse y donde armar el campamento y donde Dios le pone un nombre a ese lugar y les dice acá, ahora donde vamos a estar se va a llamar Gilgal, porque Dios quita lo propio en nuestra vida, hace un cambio en nuestra mente, en nuestra vida, en todo lo que viene a suceder ahora. Entonces, en este cambio vamos a que vamos a celebrar la Pascua. Recordamos que ellos celebran la Pascua antes de salir de Egipto, entonces era el sello que Dios estaba haciendo con su pueblo. Ahora ellos celebran la Pascua estableciéndose en esta tierra. Y vamos a ver en el versículo 12 que dice, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Así que ese versículo lo tiene que marcar porque es muy importante. Hasta ese momento Dios les venía dando toda la protección, el cuidado, esa columna de fuego que los guiaba y esa nube que los cubría y también el maná. Ahora estas cosas comienzan a cambiar porque Dios les dice, ahora le va a establecer en una tierra nueva, les va a establecer otras normas de vida porque ellos tenían que trabajar ese alimento que le iba a producir la tierra en una tierra que fluía leche y miel. Dios ya les daba una tierra productiva. Pero ¿qué pasaba acá? Cesó el maná. Entonces hay un punto clave donde Dios empieza a ellos a hacerles entender que a partir de ahí ellos tenían que valerse y empezar a trabajar diferente. Es como la madurez y el crecimiento en el servicio a Dios, en la madurez espiritual, cuando el Señor ya le va dando algo nuevo, algo diferente, porque ya le ve capaz, porque ya vio que pasó esa etapa, entonces ahora le va a dar algo nuevo, algo diferente. Y a partir de ahí es cuando él dice, bueno, hasta esta etapa ya está el maná, ya fue suficiente, ya les di, ahora viene la parte donde ellos iban a comer del fruto de la tierra justamente de Canaán aquel año.
Entonces ahí vamos a pasar después de unos versículos muy importantes que lo puede leer después, que está Josué con el varón con la espada desenvainada ahí, que ese pasaje también es muy importante porque es donde él va y le pregunta si estaba con ellos, o si era en contra de ellos. Entonces, él le respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y como le decía en la clase anterior, que hay muchas similitudes en el personaje de Josué en cuanto a Moisés, que fue su líder, acá vemos otra similitud donde él tiene que quitarse la sandalia de sus pies. Era una señal de respeto, de reverencia hacia la tierra que él iba a pisar. Ahí también sucede de que Dios le estaba diciendo, mi presencia está acá. Él estaba dando ese sello para que Josué también tuviera esa confianza, esa certeza de que Dios iba con él a donde estaba llegando justamente en esta travesía. Vamos a pasar entonces a lo que es ya la toma de Jericó. Esta importante ciudad del Valle del Jordán, que vamos a ver, está también relatada en Deuteronomio 34, versículos 1 y 3, en la ribera occidental del río, a unos 8 kilómetros de la costa septentrional del Mar Muerto y aproximadamente a 27 kilómetros de Jerusalén. Jericó, que es ciudad de las palmeras, significa, se halla en la parte inferior de la cuesta que conduce a la montañosa meseta de Judá, donde justamente ellos tenían que en primera instancia, ¿no? Saber de qué se trataba el lugar y cómo era esa gente que habitaba ahí cuando ellos ya habían tenido reportes anteriormente, si recuerdan, con Moisés, donde no pudieron conquistar este lugar. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo y porque creyeron más en el informe de los 10 que de Josué y Caleb. Bueno, la ciudad era conocida como la ciudad de las palmeras, lo vemos en Deuteronomio 34:3 y en Jueces 3:13. La primera mención en las escrituras se da en relación al campamento de los israelitas en Sittim, que vimos también en nuestro mapa en qué sector aproximadamente estaba Sittim antes de que ellos crucen. Y ahora vemos en esta imagen aproximadamente lo que hubiera sido sobre la meseta, aquella majestuosa ciudad amurallada y el ancho de las murallas, porque justamente veíamos la clase anterior que entre los muros construían casas. Por el ancho que hacían entre los dos muros ponían como unas maderas, ¿no? Que habrán sido como algunos, para nosotros acá lo decimos tronco, no sé cómo lo dirán en otro lugar, más gruesos como para poner de vigas para poder poner sobre ellas las casas. Entonces, por ello dimensionamos más o menos de que tenía un ancho importante lo que eran los muros y la cantidad de material que también había allí, por lo que ellos también estaban seguros dentro de esas murallas, creyendo que era algo infranqueable y que nadie los podía sacar de allí. La situación de Jericó, que es esta ciudad que vemos acá muy fortificada, le daba el dominio del Bajo Jordán y de los pasos que llevaban a los montes occidentales. La única manera de que los israelitas pudieran avanzar al interior de Canaán era tomando la ciudad. Esta era la primera barrera que tenían. Josué envió a 2 espías para que reconocieran la ciudad. El pueblo atravesó milagrosamente el Jordán en seco y plantaron las tiendas delante de la ciudad, por orden de Dios. Los hombres de guerra fueron dando vuelta a la ciudad una vez por día durante 6 días consecutivos. Y aquí vamos a ver la cantidad de vueltas que ellos dieron. De toda esta ciudad amurallada, tenían la formación de los que tenían que hacer esta marcha alrededor de la ciudad. En primera instancia lo tuvieron que hacer una vez por día durante
6 días consecutivos. Y el último día tenían que dar 7 vueltas juntas, ¿sí? En medio de los soldados, los sacerdotes portaban el arca del pacto, precedida por 7 sacerdotes. Y tomen en cuenta estos detalles cuando vemos números y cuando vemos las vueltas también, y todo va teniendo un sentido. Estos 7 sacerdotes tocando las bocinas, para que al séptimo día dieran 7 veces la vuelta a la ciudad. Al final de la séptima vuelta, mientras resonaba el toque prolongado de las bocinas, el ejército rompió en un fuerte clamor. Las murallas se derrumbaron y los israelitas penetraron en la ciudad. En cuanto a la fecha, sería alrededor del año 1403 a.C. aproximadamente. Ahora quiero que me acompañen lo que es este pasaje donde vemos acá en Josué el capítulo 6, el versículo 13, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día, vamos en el versículo 15 del capítulo 6 de Josué. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado esta ciudad. Dieron vueltas a la ciudad en total 13 veces. Ahora, en la última vuelta, el último día que tenían que hacerlo, era el séptimo día, y donde estaban estos 7 sacerdotes que iban también tocando las bocinas continuamente. En esto vemos que lo que llama la atención acá de este versículo 16 es que cuando ellos paran con el sonido de la bocina, Josué les dice que griten. Y será la ciudad anatema a Jehová por todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Y va a ver que el versículo 17, 18, 19 son la explicación, porque sabemos que Josué es el que nos está relatando, él es el testigo ocular de todo esto y el que nos está relatando la situación. Ahora en este momento él se detiene en este pasaje donde está contando lo que sucede en este momento, pero nos cuenta algo muy importante que son estos 3 versículos en cuanto al anatema. ¿Qué significaba anatema o qué significa anatema? Es algo que está dedicado o apartado para la destrucción, lo que no se tenía que tocar. Eso era anatema. Dios le dice y le explica bien en todos estos términos que él tenía que también, entonces él lo reitera, porque esto también viene como aseverando o si no, confirmando cómo tenían que hacerse. Y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, acaba la segunda vez que le dice, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, 3 veces. No sea que hagáis anatema, 4ª vez, al campamento de Israel y lo turbéis. Advertencia hubo suficiente. Escuchamos y vemos, leemos acá en la palabra de Dios que 4 veces le reitera. Más, toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahí recién nos reanuda el versículo 16, cuando él suspende esto para contarnos de esta parte muy importante. Y ahí dice, el versículo 20 reanuda diciendo: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó.
Y esto es notable, porque sabe que cuando gritaban los soldados o cuando gritaba la gente, cuando había victoria, el grito de algarabía era señal de victoria. Imagínese usted si eso no le enseña algo, un principio bíblico muy aplicable para el día de hoy para nosotros, de que el Señor le está diciendo, griten la victoria antes. Ese grito de victoria fue antes de que caigan los muros. Y una vez que ellos gritaron, el muro cayó. Continuamos. Entonces, la ciudad había sido proclamada anatema, lo que leímos recién, a excepción de Raab, que había dado refugio a los espías y a su familia. Todos los demás habitantes fueron muertos. El oro, la plata, los objetos preciosos entraron al tesoro de Jehová. Josué lanzó una maldición contra quien reconstruyera la ciudad, y esto está en este mismo pasaje, Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedificar esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y continuamos entonces. Vamos a ver justamente cómo continúa lo que les estaba comentando justamente acerca del capítulo 6, que es acerca de que después de esto cae el muro de Jericó. Y ahora vamos a ver justamente a más o menos los límites que nos hablan a Benjamín, que se hallaban los límites de Benjamín y Efraín, esto ya está a partir del capítulo 16 de Josué. Eglón, rey de Moab, hizo de ella su residencia en la época que oprimió a los israelitas, Jueces 3:13, y en el reinado de Cap y el de Betel, él fortificó la ciudad. En el curso de esta fortificación, perdió o sacrificó a sus 2 hijos en cumplimiento de la maldición de Josué. ¿Dónde fue el espacio, el lugar que se asignó esa tierra que quedó una vez que ya habían limpiado todo, que ya habían hecho la distribución? Entonces vamos a ver que en este espacio le fue asignada la tierra a la tribu de Benjamín, que estaba justamente entre esos límites. Ahora, ¿quién ocupa esa tierra? El rey de Moab, que fue Eglón, que más adelante vamos a ver en el libro de Jueces quién derrota a este rey de Moab, que se llama Eglón, que hizo allí su residencia en la época que oprimió a los israelitas. Y en el reinado de Acab y el de Betel fortificó la ciudad, que habían derrotado a Eglón, pero luego Acab va a fortificar esta ciudad. En el curso de esta situación es donde se va a cumplir la palabra que Josué estaba dando aquí. En Josué 6:26, a ver que tiene cumplimiento de esta palabra en Primera Reyes, capítulo 16, versículo 34, donde justamente, les voy a leer mientras ustedes copian esas frases que tenemos ahí para completar su material. Vamos a ver en Primera Reyes, el capítulo 16 y el versículo 34. Ahí tiene el cumplimiento donde dice, en su tiempo y el de Betel, él reedificó a Jericó, justamente nos detalla el nombre, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Justamente en estos puntos, mientras usted lo completa, el último, donde está en el reinado de Acab, ese lo tiene en su material para que podamos pasar al próximo punto. Y que justamente podamos también ir distribuyendo bien las diapositivas, que usted lo pueda ir copiando tranquilamente y podamos entender todos los conceptos de cada capítulo. Entonces decíamos que anatema es todo aquello que ha sido dedicado para que no se toque. Había oportunidades donde Dios les decía qué era lo que podían llevar, porque de las batallas siempre estaba el botín de guerra que ellos podían llevar. Pero habían
cosas que Dios no les permitía llevar ni tocar, como habían cosas que sí podía hacer, como pasó también en su oportunidad con Saúl, con el rey Saúl. Acá el Señor les dijo y les especificó que no iban a tocar nada, solamente aquello que iba a ser llevado eh, para eh, que iba a ser consagrado para Dios, que era la plata, el oro y para los utensilios de bronce y de hierro, que eso era lo único que ellos podían llevar para el tesoro de la casa de Jehová, pero lo demás nada podían tocar. Entonces, hasta acá vemos la advertencia de Dios, como en todo momento está advirtiendo en cuanto al peligro, en cuanto a todo. Él viene dando advertencias siempre antes de que sucedan las cosas. Vamos a continuar entonces. Vemos también que Jericó se hallaba a casi 240 metros por debajo del nivel del mar, en un clima tropical donde crecían balsameras, la leña y los sicómoros, que estos árboles, estas plantas nos mencionan en Cantares, el capítulo 1, el versículo 14, y también en Lucas capítulo 19, versículos 2 y 4. Y la antigua Jericó, que se elevaba muy cerca de las abundantes aguas llamadas en la actualidad Ain Sultán, esta es indudablemente la fuente que Eliseo sanó. Y hay un detalle que también les quería dar en cuanto a lo que es las tierras, ¿sí? Donde vemos de cada una de las que tienen un nombre y que nos van haciendo relación en cuanto a los pasajes bíblicos, van a ver también que en cuanto a lo que es Gilgal, donde Dios les quita el oprobio al pueblo, donde hace esta renovación, donde hace este rodar, si lo podemos interpretar así, donde Dios transforma y restaura a su pueblo. En ese mismo lugar es donde veremos que Eliseo es el sucesor de Elías, es justamente ahí en Gilgal. Y en ese pasaje nos relata la situación de Elías cuando es llevado. Y Eliseo, que justamente está en ese lugar, es donde Dios hace ese cambio y Eliseo recibe en el momento en que Elías está yendo, y él le pide esa doble unción, esa doble porción de lo que tenía Elías. En representación de lo mismo, porque vemos que en ese lugar sucede algo en cuanto al nombre del lugar. Entonces prestamos atención un poco a los nombres tanto de los ríos, de los sectores, cuando Dios eh, nos dio estos detalles en su palabra. Y por algo está ahí ese nombre, por algo está relatado el espacio físico, el lugar donde ocurrió esto. Porque ahí nos lleva otra vez a otros pasajes y lo podemos identificar mejor. Entonces encontramos que la antigua Jericó se elevaba muy cerca de las abundantes aguas llamadas en la actualidad Ain Sultán. Así que usted también se tiene esta parte para completar. Para poder continuar, vamos a ver la siguiente, ¿sí? Jericó no sería conquistada por asedio o ataque. En cambio, se llevaría a cabo una extraña ceremonia. Durante 6 días sucesivos, le dijo Dios a Josué, los soldados marcharían alrededor de la ciudad fortificada. La guardia de avance iría primero, mientras 7 sacerdotes hacían sonar sus trompetas. Luego vendría el arca de la alianza, portada por sacerdotes, y después la retaguardia. Los soldados no debían hablar ni gritar. En el 7º día, la procesión marcharía 7 veces alrededor de la ciudad. Cuando los sacerdotes hicieran resonar largamente una nota en sus trompetas de cuerno de carnero, los soldados lanzarían un grito de guerra con todas sus fuerzas. Josué puso en ejecución esta extraordinaria orden. En el 7º día, tras el 7º circuito de la ciudad, los soldados gritaron con fuerza y las murallas de la ciudad se derrumbaron. Los soldados pudieron entrar directamente y capturar la ciudad y su gente. Josué y su pueblo comprendieron como nunca antes que sus victorias en Canaán eran cosa de Dios y no dependían solo de la fuerza o habilidad humanas. Y aquí me resuena el versículo que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová. ¿Y cuántas batallas libramos así?
en el nombre de Él y sabiendo que Él es la victoria, que Él nos da la fuerza y la victoria en todas las batallas que enfrentamos. Y en este momento pudieron ver y su fe fortalecida de una manera tremenda al ver el obrar de Dios en todo eso. Hoy podemos leer, podemos encontrar este relato en la Biblia y sorprendernos, o también a veces por ahí lo leemos varias veces y no dimensionamos el obrar de Dios allí en medio de su pueblo. Que cada vez que podamos leer un pasaje podamos sorprendernos y volver a sorprendernos. Por eso la lectura de la palabra de Dios para cada día de nuestra vida tiene que ser en oración, en encomendarse a Dios para poder leerla, que el Espíritu Santo sea el que ministre su vida cada vez que va a leer un pasaje, porque va a hablar el Señor con su vida de una manera extraordinaria, de una manera diferente. Y tiene algo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios se renueva, sus misericordias, su voz, su palabra se renueva día a día, pero que no le sea algo rutinario, como que usted ya lo leyó o ya sabe cómo comienza, cómo termina, sino que se tome el tiempo de decir, hoy Dios va a hablar conmigo de algo más en este pasaje, hoy Dios tiene algo especial para mi vida. Y entonces vamos al 1.10 y ahí vamos a llegar justamente hasta este punto donde ya Josué había hablado, Dios había hablado primero, Josué había dicho la advertencia un montón de veces. Una de las cosas que dijo en el versículo 18 del capítulo 6, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Había advertencia, había suficiente en cuanto a esto. Van a ver que en el capítulo 7, versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, que se refiere a todas las vestiduras, al ganado, a otro botín que Dios dijo a Israel que debiera destruir cuando conquistara Jericó. El problema no era que ellos hubieran encontrado un buen uso para algo que de todos modos sería desechado. Se trataba de una seria ofensa dado que habían desafiado una orden explícita del Señor. Y el Señor le dijo, no toquen, no se toca. No es que podría ser o podría encontrarle un uso bueno o podría ser de esta forma. No, cuando el Señor dice que no es no, fueron ellos a tomar, fue Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué había proclamado un bando divino que prohibía el saqueo de Jericó. Véase la nota de Deuteronomio capítulo 2 versículos 34 y 35. Solo Acán desafió la prohibición, pero su desobediencia es vista como la de todo el pueblo a causa del principio de la responsabilidad colectiva que recorre todo el Antiguo Testamento. Y vamos a ver qué nos dice en Deuteronomio, el capítulo 2, los versículos 34 y 35. Vamos a ver, dice así, tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno, solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Acá, en este pasaje, nos relata en Josué 7 lo que hizo Acán, y solamente el primer versículo nos dice prácticamente todo, quién era, de qué tribu y qué había hecho. Después de esto, nos dice como que él reserva eso, lo esconde, y ellos estaban en plena conquista. Estaba todo el pueblo siempre preparado para lo que seguía, para lo que venía. Acá en este momento había algo que pesaba sobre Israel porque por la falta de Acán pagaba todo el pueblo. Esa falta era vista como todo Israel. El pecado que siempre tiene implicaciones colectivas estaba siendo consecuencia para todos. Después
de esto dice que envió hombres, Josué, desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabem, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Ai se llamaba la próxima ciudad que ellos tenían que conquistar. Y acá en este versículo nos relata justamente Betabem y Betel, que justamente estamos leyendo y viendo en la diapositiva anterior, donde estaba ubicado Jericó. Nos da justamente la ubicación del mapa. Entonces, vamos viendo los resultados del pecado de Acán, y esto sí tiene los puntos ahí para ir copiando. Yo los voy a poner acá para que los vaya escribiendo mientras les voy leyendo. Vamos ahí, los resultados del pecado de Acán. En primer lugar, capítulo 7, versículo 5 de Josué, dice, volvieron a Josué cuando el versículo 2 leímos de que subieron y reconocieron a Ai, volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ese versículo sí que llama la atención en cuanto al desánimo que le produjo al pueblo. De los que fueron, 36 hombres murieron. Entonces, uno de los resultados del pecado de Acán fue que muchos hombres murieron. El ejército de Israel se paralizó de temor, el segundo punto, y dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Además de que tenían temor y que estaban preocupados por toda esta situación, Josué no entendía lo que estaba sucediendo, no podía entender qué es lo que sucedió, si era en comparación a Jericó, era una ciudad pequeña, era un lugar pequeño, y cómo en la cantidad de soldados que envié para que tengan esta derrota, era algo que le fue un golpe muy duro, muy fuerte para ellos. Vemos también que Josué cuestionó a Dios. El capítulo 7, versículos del 7 al 9. Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? El versículo 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? El quebranto de Josué diciendo, para eso cruzamos hasta acá, derrotamos a Jericó y ahora la ciudad de Ai, la pequeña ciudad de Ai nos va a venir a derrotar, y no es solo eso, que van a escuchar los de los alrededores y van a venir contra nosotros. Y empezaron a tener mucho miedo, empezaron a paralizarse, el miedo paraliza. Y eso era lo que estaba haciendo en este momento, el momento más difícil para todo el pueblo, no solo para Josué, sino para todos, porque si nos ponemos a pensar en cuanto a ellos, lo que estaban viendo esta situación, si el líder estaba en estas condiciones, los demás mucho peor. Ahora, el punto 4 nos dice, Dios amenazó con retirar su presencia del pueblo. Josué hace este reclamo, pero el versículo 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaremos con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. El punto 5
nos dice que Acán y su familia tenían que ser destruidos. Ahora, todo esto tiene que tener una investigación de parte de Josué, que luego se levanta por la mañana, hace acercar a Israel por sus tribus y comienzan a ver dónde estaba el problema, hasta que, vamos a ver más adelante, versículo 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. El versículo 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todos al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Esa es la consecuencia de lo que habían hecho en cuanto al anatema, de tomar a lo que Dios les dijo que no tocaran. Cuando Israel eliminó el pecado de su comunidad, estos fueron los resultados. Vamos por lo siguiente, que también les voy a poner aquí para que lo puedan copiar. El punto 1 nos dice las palabras alentadoras de Dios, que ya comienza en el capítulo 8. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Dios comienza a alentar a Josué a que tome fuerzas, a que no desmayen. Se encontraba turbado, se encontraba ya en cierto modo aliviado porque habían limpiado todo eso que había oprimido a Israel en ese momento, pero ahora Dios viene con palabras de aliento a Josué, diciéndole que no tema, toma contigo toda esta gente de guerra y levántate. Algo muy importante. Y, y sube a Ai. Dios ya otra vez le da la promesa antes y le dice, mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, alentándolo y dándole la promesa para que él se aferre a ello, dándole ánimo y dándole fuerzas para que pueda avanzar. El segundo punto nos dice que la presencia de Dios en la batalla estaría con él. Recordamos que hace unos versículos atrás había un punto que para ellos iba a ser el más crucial y el más difícil, y el que no era negociable de que la presencia de Dios no vaya con ellos. No podrían enfrentar, no podrían continuar en esta conquista si la presencia de Dios no estaba con ellos. Y esto había sido en el 7:12 que habíamos leído, que no, necesitaban ellos saber cómo era y qué situación estaba en medio de ellos para que la presencia de Dios continuara en medio del pueblo. Y lo último es la dirección y promesa de victoria por parte de Dios, que está en el capítulo 8 de Josué, versículo 2, y darás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. De esta manera, Dios les da la estrategia para tomar Ai, les dice cómo tenían que ir a la batalla, cómo tenían que hacerlo, y a la vez le da todas las instrucciones, porque le dice justamente qué era lo que iba a pasar para que ellos vayan tranquilos. Vamos a anotar el último punto, que es el punto 4, el permiso de Dios para guardar el botín y el ganado de la batalla para ellos mismos. Dios estaba dándoles la promesa, dándoles aliento, diciéndoles que Él iba a estar con ellos en todo esto y dándoles el permiso para guardar el botín y el ganado de la batalla para ellos mismos. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche.
tenían que armar la emboscada por detrás de la ciudad, pero antes el otro grupo iba a venir por el frente, para hacerles creer a los de ahí que venía el mismo ataque o la misma represalia, y cuando ellos salieran de la ciudad, recién desde ese lugar, donde cuando ya estuviera liberada la ciudad, entrarían los que estaban por detrás de la ciudad para emboscarlos directamente y poder tomar toda la ciudad y eliminar todo lo que era el ejército de ahí, que no era numeroso, pero en esta situación ya Dios les daría la victoria y ellos ya estaban tranquilos porque Dios les da todas estas directivas. Entonces, vemos que a partir de el versículo 8 dice, y cuando la hayáis tomado, la prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que lo he mandado. Otra advertencia, siempre les va como volviendo a certificar y a decir nuevamente lo que ellos tienen que hacer para que ellos entiendan. A través de la historia de Israel hubo bendiciones cuando el pueblo eliminó el pecado. Después de todo esto, uno experimenta victoria cuando elimina el pecado de su vida y sigue de todo corazón el plan de Dios, un principio que podemos tomarlo ahora para analizar un poquito en cuanto a nuestra vida y nuestra trayectoria en todo lo que hacemos para el Señor, a veces en el servicio de la iglesia o del área que nos corresponde o que nos toca. A veces vamos como que pasando el tiempo y por ahí hay cosas que van quedando en el camino y que tenemos que resolver. Y que para nosotros es algo simple, es algo pequeño, porque Acán dijo lo que ellos tenían y ellos fueron y lo escondieron ahí en la tienda, lo guardaron, lo taparon y listo. Para ellos no era algo tan malo, pero tampoco les daba mucha seguridad porque por algo lo escondieron, por algo hicieron el pozo y cubrieron esas cosas para que nadie lo vea. En cierto modo también a ellos le estaba causando algo raro. Entonces es analizarnos un poco y decir qué hay en nuestra vida, qué hay, Señor, en mi vida que no te agrade o que no esté haciendo conforme a tu voluntad. Y me gusta mencionar el Salmo 19, donde David habla con el Señor, y esto también nos hace como referencia a ese momento en que David está orando y diciéndole al Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores, Señor? Líbrame de los que me son ocultos. Ayúdame que si hay algo que yo no estoy viendo, como sucedió con Acán, en ese momento él lo escondió a propósito, él sabía dónde estaba el problema. Pero hay veces que para nosotros se nos pasa desapercibidas ciertas cosas o ciertas cuestiones que no las solucionamos, que no le pedimos perdón al Señor. Entonces amerita eso, decir, Señor, no quiero que nada quede ahí, y si hay algo que no me di cuenta o que no estuve prestando atención, ayúdame a verlo para que sea limpio, porque quiero ser limpio por ti, Señor. Quiero que mi vida esté de acuerdo a tu voluntad. Y para eso también hay que ser valiente, porque el Señor nos va a indicar qué áreas de nuestras vidas también tenemos que disponer en su presencia para ser limpios por Él. Entonces, esto es lo que sucede justamente después que ellos toman esta ciudad, porque Dios les da la victoria. Vemos todo esto en el capítulo 8, donde Dios les da la victoria en cuanto a la tierra de ahí después de esta emboscada. Entonces, vamos yendo un poquito más adelante y vamos a ver en el 1.11, de acuerdo a lo que es la destrucción de ahí y la astucia de los gabaonitas. Y acá en este punto vamos a ver algo importante, porque ya que Israel había quedado limpio del pecado de Acán, Josué se preparó para volver a atacar a Ai. Ahora vemos que esta vez para ganar, Josué había aprendido algunas lecciones que podemos seguir en nuestra vida diaria. Y ahí tenemos dos puntos, el 1 y el 2, que también lo va a completar ahí en su material. Recuerde que hoy estamos ya en nuestra clase número 4 para terminar el libro de Josué. Así que hoy vamos a terminar nuestra clase vamos a ver nuestras fechas, y usted habrá visto en su material la fecha próxima del examen. Entonces, para poder ver lo que nos queda todavía del libro de Josué. En primer punto,
Dice, confiese sus pecados cuando Dios se los revela, que es algo muy importante, lo que hablamos hace unos minutos en cuanto a el Salmo 19, el versículo 12 o el versículo 22, creo que es el 12. En ese versículo nos habla acerca de esta oración de David que le estaba mencionando recién, Salmo 19. Nos dice, confiese sus pecados cuando Dios se los revela, como está en el capítulo 7, los versículos 19 al 21, que fue la confesión de Acán. Luego dice, cuando caiga en pecado y vuelva a concentrarse en Dios, resuelva el problema. Versículos 22 al 25. Ahí es donde Josué envía a los mensajeros corriendo a la tienda y donde encuentran todo lo que resultaba ser el pecado de Acán. Porque Dios tenía el propósito de seguir con ellos, siempre y cuando ellos vayan a entender que este pecado tenía que ser erradicado del pueblo totalmente. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios continúe en sus vidas. ¿Puedo Y hacer una además pregunta? debo entender que hay momentos que pueden haber situaciones, ¿sí? ¿Qué diferencia hay acá en esto? ¿Para qué es? ¿Confesarse ante Dios o es la costumbre que tienen todos de ir a un líder a hablar? ¿Qué diferencia hay entre hablar con Dios cuando Dios te revela lo que está mal a ir a hablar con un líder? Bueno, eso es cuestión también un poco, te diría yo, personal, porque hay algo importante en cuanto a lo que es el corazón. Por eso tanto el Señor nos habla acerca de que entreguemos nuestro corazón, que rindamos nuestro corazón, nuestra vida. Es muy importante que entendamos que cuando hay algo que está mal, se siente. Uno siente algo, una inquietud, una incomodidad. Hay algo que no nos deja estar bien, no nos deja tranquilos directamente. Es el Espíritu Santo que nos está tocando. Hay algo que no me gusta. Escuchamos una canción, el Señor te habla. Escuchamos una palabra, una predicación, y el Señor te hace recordar eso otra vez. Y por ahí decimos, ay, no, capaz no sea para mí. Pero si tenemos los oídos agudizados a la voz de Dios, va a llegar ese momento de decir, no, hay algo que está mal. Rendirnos delante de la presencia de Dios, confesarnos ante Él es muy importante. Él es el que nos limpia, Él es el que nos ayuda con esto. En cuanto a tener que ir a un líder y demás, y por eso es totalmente personal, porque hay veces que por ahí, en cierto modo, siento que no está del todo bien si no hablo con alguien. Pero hay que ver qué tan productivo puede resultar esto, si esto me va a ayudar o no me va a ayudar. Y esto digo por qué, porque hay veces que tenemos a nuestros líderes y pastores como ese padre espiritual que sabemos que nos va a aconsejar y nos va a ayudar con eso. Depende la gravedad del problema también, pero que están puestos por Dios para ayudarnos y guiarnos, sí. A todo esto hay que pedir en oración el discernimiento, porque Dios es el que nos guía también. Y lo que nosotros necesitamos en cuanto a lo que nosotros cometimos la falla, en cuanto a ese pecado, justamente es que nos ayuden a salir de ahí, que nos ayuden a ser libres de eso, a ser limpios, a limpiarnos de eso. Dios nos da las herramientas en su palabra y nos dice cómo tenemos que hacerlo, confesándolo delante de Él, arrepintiéndonos de eso, no volver a cometerlo, que es muy importante eso también. Y que entender que eso no me vaya a traer más consecuencias de las que ya me están sucediendo, porque para que yo me dé cuenta que eso me está pesando, es porque llegó un momento que lo estoy sufriendo, ¿sí? Ahora, el hecho de poder a veces hablarlo, muchas veces es liberador poder hablarlo, poder expresarlo. Ahora pidamos a Dios discernimiento en cuanto a dónde vamos a hacerlo para que eso sea de bendición siempre, para crecimiento sobre todo en nuestra vida. Amén. Bueno, entonces vamos con estos dos puntos y vamos a encontrar que justamente acá en el 1.11 Dios desea que el ciclo de pecado, arrepentimiento y perdón, acá hay algo importante, nos fortalezca. Y no que nos debilite, no que nos aparte de Él, no que nos haga sentir vergüenza y yo digo, no voy más a la iglesia, no voy a servir más a Dios, ¿cómo pude hacer tal cosa? Ese no es el fin. Dios Y quiere eso también lo vamos fortalecer. a copiar. Eso no, hermana, eso creo que ya era el 1 y el 2 nomás que tenían que escribir en su material.
Es que Dios desea que el ciclo de pecado... No, eso no tiene como punto. Eso solamente está para que yo les pueda leer, porque eso no está en su material ahí. Dios desea que el ciclo de pecado, arrepentimiento y perdón nos fortalezca y no que nos debilite. Las lecciones que aprendemos de nuestros fracasos deben ayudarnos a dominar la misma situación la próxima vez que se presente, ya que Dios está ansioso de darnos limpieza, perdón y fortaleza. La única manera de perder es darnos por vencido, es acusarnos o juzgarnos nosotros mismos y a tratarnos mal y a sacarnos nosotros mismos del camino con nuestra boca, decirnos cosas en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Podemos demostrar la clase de persona que somos por la manera en que respondemos la segunda y tercera vez que nos sucede lo mismo. Y es importante entender esto, que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos fallas, tenemos debilidades, y hay puntos donde a veces hay cosas que más nos cuestan superar que otras, más nos cuestan atravesar. Pero acá entendemos de que el plan de Dios para nosotros es que no nos quedemos en ese lugar, que tenemos perdón. Y lo más importante es arrepentirnos de eso para ser limpiados. Y también otra vez recibir la fortaleza, porque es lo que Dios hizo con Josué y le dijo, una vez que todo estuvo limpio, que todo estuvo terminado, que estuvo erradicado y quemado todo lo que era pecado, porque es desintegrar y el fuego siempre va a representar la presencia de Dios. Una vez que quemó todo eso y que fue erradicado de en medio del pueblo, de en medio de mi vida y de mi corazón, ahí es donde Dios viene a decirle, ahora Josué, continuamos, esforzate, ahora quiero que seas valiente, que te levantes, porque ahora continúa. Es eso lo que Dios viene a darnos. No quiere que nos quedemos ahí, porque cuanto más tiempo nos quedamos ahí, más débiles nos vamos a quedar. Y eso es peligroso. Eso es algo que es una bomba que está detonando ahí. Entonces, más vale, voy a solucionar, es urgente, y voy a pedir auxilio a Dios y voy a pedir la ayuda para que pueda salir de esa situación. Indistintamente de cada uno de nosotros, cómo sobrellevemos esa situación y sepamos que podemos decirle al Señor, necesito que me des la guía necesaria para poder atravesar esta situación y saber a dónde buscar ayuda y a quién pedir ayuda para poder salir de esto. Y no quedarse en eso que dice acá, porque aprendemos de nuestros fracasos y de los tropiezos, siempre vamos a aprender, porque Dios quiere llevarnos más allá. Eso que cometimos y que ya nos hizo doler, ya no lo vamos a hacer más. Él nos va a ayudar a dominar esa situación la próxima vez, porque se nos va a presentar, quizá en otro formato, pero se nos va a presentar. Que sepamos cómo lidiar con eso va a depender de nuestra dependencia de Dios, ¿sí? Valga la redundancia ahí. De cuánto dependamos de Él para solucionar esto, va a ser lo que nos va a dar la fuerza suficiente para que cuando se nos presente algo en cuanto a esa debilidad, Dios nos ayude a vencer. Y que eso ya no venga a ser algo que el enemigo pueda atacarme por ese mismo lado, sino que entendamos, no, por este lado ya no. Acá Dios me fortaleció, acá Dios me mostró cómo tengo que hacer y cómo voy a salir victorioso de esto. ¿Sí? No darnos por vencidos. Y en esto es donde vamos a ver esa clase de hijos de Dios que Él quiere, maduros y fortalecidos en Él, que vamos a demostrarnos hasta a nosotros mismos que vencimos. Y la batalla más cruenta, más cruel, más difícil que tenemos el día a día es con nosotros mismos, vencernos a nosotros mismos, para prepararnos en la oración por la mañana, para leer la Biblia, para hacer algo simple, es como decir, tengo que proponerme y lograrlo, ¿sí? Ahora vamos, ¿por qué permitió Dios que los israelitas se quedaran esta vez con el botín? Ahí vemos que las leyes de Israel para disponer del botín de la guerra cubrían dos situaciones. Y ahí sí tenemos 2 puntos más para anotar. En primer lugar, que las ciudades como Jericó, que estaban bajo la proscripción de Dios, juicio por idolatría, no podían ser saqueados. Dios ya le había dado todas estas
Por eso vemos la preparación de Dios en el tiempo que el pueblo estuvo en el desierto. El pueblo de Israel estuvo en el desierto con un gran propósito y era prepararlos para recibir y entrar en la tierra prometida. En esa preparación, lo primero que Dios hizo fue ir cambiando su manera de pensar, porque venían totalmente con la idolatría en la cabeza cuando construyen o hacen el becerro de oro. Para después de eso, cuando empiezan a ver las consecuencias del pecado, ellos empiezan a desligarse de esas cosas y a entender que Dios los estaba preparando para algo diferente. Entonces Dios les muestra y les da el tabernáculo y el lugar a donde Él se iba a reunir con ellos y cuáles eran las condiciones con las que ellos tenían que estar para poder presentarse a Dios. Comienzan los sacrificios y comienzan las ofrendas. Entonces Dios les empieza a poner en orden su propia vida y en cuanto a cómo ellos tenían que tener su comportamiento. Todo tiene un orden y una distribución. Y también así le va dando las leyes, los preceptos y les va diciendo cómo tenían que hacer. ¿Por qué? Porque esto le iba ahora en el momento en que Dios les daba, por ahí habían puntos que ellos no los iban a entender, sino después, cuando ya estarían ya en este proceso que están por tomar la tierra prometida, cuando tienen este tipo de situaciones, cuando Dios le dice, esto sí pueden tomar, esto no. Dios ya les venía hablando y les venía dando estas leyes, ¿sí? No podían ser saqueados, dice en Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 al 18. El pueblo de Dios tenía que mantenerse santo y separado de toda influencia de idolatría. Cuando habían cosas que a ellos les iba a llamar la atención, que ellos iban a venerar, que iban a adorar, eran cosas que Dios tenía que estar todo el tiempo apuntalando y diciéndoles a ellos y también a nosotros en todo momento, porque hay veces que no tenemos como que una estatuilla, una cosa que veneramos, pero hay cosas que a veces ponemos antes que Dios. Estamos poniendo otras cosas delante de Él o priorizando otras cosas antes que lo que vayamos a hacer para Dios. Entonces, es como que Dios nos advierte todo el tiempo. Y el segundo punto nos dice la distribución del botín de ciudades que no estaban bajo proscripción, o sea, que no eran anatema, era una costumbre normal en la guerra, proveía al ejército y a la nación de los alimentos, el ganado, de armas, todo lo que era necesario para sostenerse en los tiempos de guerra. Porque de acá en adelante a ellos le correspondía una lista de batallas que habíamos visto en las ciudades que ellos conquistan, ya habíamos visto en ese bosquejo de Josué todo el trajín que todavía les faltaba de poder conquistar todas las tierras. Por eso es importante que vamos en los mapas, eh, para que podamos ir comprendiendo la dimensión de todo lo que es para de acuerdo a la conquista. La destrucción de Ai, después de la destrucción de Ai, vemos que también está la astucia de los gabaonitas. Josué había aprendido algunas lecciones que podemos seguir en nuestra vida diaria. La astucia de los gabaonitas habíamos visto también, y habíamos leído la clase pasada, en cuanto a estas personas que se presentan con vestidos andrajosos y con pan mozo, diciendo que venían de tierras lejanas y que estaban mal y eran vecinos prácticamente, estaban ahí muy cerca los gabaonitas. En cuanto a esas personas, ellos habían hecho una promesa, habían dado su palabra, que eso tampoco podían revocar. Entonces es cuando, vamos a ver, el capítulo 9 está esto, que Josué hizo paz con ellos, porque cuando ellos llegan al campamento a pedirle ayuda, le dijeron a él y a los israelitas, nosotros venimos de tierra muy lejana, sed pues ahora alianza con nosotros. Capítulo 9 de Josué, versículo 6. Y los de Israel respondieron a los hebreos, quizá habitéis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos, y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y dónde venís? Ellos dijeron, de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama y de todo lo que hizo en Egipto. Por lo cual, después dice el versículo 11, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Entonces, el versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová.
Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasado 3 días, después que hicieron la alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a la ciudad de ellos. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no les mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, pero ellos ya habían hecho esa alianza, ellos no podían revocar aquello. Entonces, a partir del versículo 20 dice: entonces haremos con ellos, ¿qué haremos con ellos? Les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Y ellos quedan como siervos de ellos, ¿sí? Para carrear el agua, para buscar la leña, quedaron allí en el medio del pueblo. Josué había aprendido algunas lecciones que podemos seguir en nuestra vida diaria. Primero, confesar sus pecados cuando Dios se los revela. Y segundo, cuando caiga en pecado, vuelva a concentrarse en Dios, resuelva el problema y siga adelante. Son 2 puntos muy importantes. Que no estamos exentos de nada, por supuesto que no, pero también saber que hay algo que lleva a esa consecuencia. ¿Y sabe qué es? Lo que se anticipa esto es la debilidad. ¿Y qué debilidad? De ir alejándome de Dios. Alejándome de Dios en qué? En la comunión con Él, en la oración, en la búsqueda de Él, en saber que lo necesito día a día. Día con día necesito de su presencia y de su guía, y de orar, de clamar delante de Él, que son cosas fundamentales para que no nos enfriemos, para que no nos debilitemos y para que no tengamos las consecuencias. Creo que con estos puntos ya vamos a ver por qué Dios permitió que los israelitas se quedaran esta vez con el botín. Esto ya lo vimos, que las ciudades como Jericó, que estaban bajo la proscripción de Dios, el juicio por idolatría, no podían ser saqueados, y esto sí, ya lo vimos. Ahora vamos al 1.12, el pueblo de Canaán. Los autores del Antiguo Testamento vieron estas batallas como el juicio de Dios sobre la maldad de los habitantes. Dios había dicho a Abraham que sus descendientes tendrían que esperar 400 años en Egipto antes de entrar en Canaán, hasta que los amonitas se volvieran tan malvados que debieran ser castigados. Las campañas de Josué se consideraron como actos de purificación y justicia, no como agresión y rapiña de tierras. Vamos a ver, esto está, Génesis 15:13 es lo que Dios habla con Abraham, que ellos estarían en cautiverio por esos 400 años, tendrían que esperar los descendientes para poder volver a su tierra. Y esto nos lleva al nombre de Canaán. Canaán significa subyugado, y al cananeo se lo conoce como mercader, eso significa cananeo. El proceso del pueblo desde el principio, desde lo que Dios habla con Abraham hasta poder llegar a esa tierra subyugada. Ellos tenían que llegar ahí, conquistar ese lugar y no permitir que sean subyugados por los cananeos, o sea, que no sean ellos mismos atrapados en ese lugar, sino que ellos puedan vencer. Estos son desafíos también que Dios nos muestra a través de cada pasaje, a través de cada nombre, en cuanto a lo que es la conquista, en cuanto es vencer, en cuanto a saber de que Él ya me dio las herramientas a mí para ser vencedor. Y una de las principales lecciones que nos da en cuanto a Josué es la fe. En tiempos de Josué, el país estaba dividido en ciudades-estado, cada una con su rey. Los cananeos eran grandes comerciantes. Fueron también los primeros en desarrollar un alfabeto, y la fama de sus artesanos era ampliamente conocida. En el mapa vemos la distribución van a ver, como teníamos el mapa anterior, en cuanto a lo que era la toma de todos los amorreos, fereceos y demás. Acá ya está la distribución
de, de las tierras en cuanto a lo que vendría a ser después las tribus. Pero en cuanto a al nombre, van a ver, en medio tenemos el Jordán. Está Jericó y Gilgal a la derecha, y del otro lado tenemos Betel y Geser, que estábamos viendo recién justamente en cuanto a lo que era Jericó y demás, está bien en esta meseta donde tenemos ahí. La distribución de la tierra, Josué se lanzó a una campaña de conquista y obtuvo la victoria sobre varias ciudades-estado. Sobre todas estas que tenemos en colores van a ver que después van cambiando de acuerdo a lo que tenemos los nombres de las tierras en sí, y van a ver que al margen están las tribus, ocupando cada una de acuerdo a su color cómo serían distribuidas, para que vengan y vean y noten más o menos el mapa de acuerdo a lo que va yendo a las tierras, en tribus y en qué ciudades iban a tomar, qué ciudades estaban ocupadas. Josué se lanzó a esta campaña y obtuvo la victoria sobre varias ciudades-estado. Y el pasaje que sigue después de esto, de la conquista de ahí van a ver, después de la derrota de los amorreos, hay una batalla que tiene con 5 reyes a la vez, y que es un pasaje que lo va a leer y lo va a meditar porque es justamente un momento en donde Josué se quebranta también porque resulta que se unen 5 reyes para venir contra él, y Dios permite que en esta guerra él los venza porque los va a capturar y los va a poner dentro de una cueva. Esto lo va a encontrar acá, justamente lo voy a pasar después bien el pasaje para que lo lea, y va a ver cómo Dios le da la victoria sobre estos 5 reyes en una sola vez. Y hasta eso podemos ver como que en un momento se habrá asustado Josué, porque decir 5 vienen contra mí, ¿cómo haremos? Y el Señor le decía, no, en realidad quiero que veas cómo voy a derribar 5 reyes de una vez para darte la victoria. Y ese pasaje está muy bueno también, como Dios siempre estaba dándoles la victoria y les estaba mostrando su favor, a, como le había dicho a Josué desde un principio, dándole esta promesa, y él se tenía que aferrar a ella. Una vez que el pueblo de Israel tomaba el control de un área, le correspondía a Josué dividir el territorio entre las tribus. Luego se instaba a cada tribu a exterminar o desalojar a los habitantes de su sector para establecerse allí. Entonces lo puede relacionar este pasaje con el mapa anterior, porque iba a ver las tierras que ocupaban y los colores que están en el margen, o sea, justamente a la izquierda, y qué tribu le correspondía, que está por colores. Josué asignó ciudades especiales a los levitas a través del país, pues ellos no recibían territorio propio. Su labor consistía en ayudar en el servicio a los sacerdotes y se les pagaba con los diezmos que los israelitas tenían por ley que contribuían. También se establecieron ciudades de refugio en donde podían resguardarse aquellos que habían cometido un homicidio por accidente, tal como lo señala en Números 35, versículo 6, y en Josué 20, con aquellas personas que cometían algún homicidio sin querer, alguna falla, que para antes de que tomen represalias contra esa persona, tenía una ciudad refugio donde podían irse. Y esto vamos a ver en este mapa, donde tenemos al norte sedes en Galilea, después está Siquem aquí en el centro, en la parte izquierda vendría a ser las ciudades de refugio, después Kiriat Arba, que está en Hebrón, en el monte de Judá, bien abajo. Tenemos 3 de un lado del Jordán y 3 del otro, 3 al oeste y 3 al este. Becer al oriente de Jericó, Ramot en Galaad, que está en el medio, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. En cada punto estratégico había una ciudad refugio para que puedan huir estas personas que tenemos en estos pasajes que están justamente en Números, y luego lo repite en el libro de Josué. Y aquí ya estamos terminando el libro de Josué, nos quedan unos minutos. El discurso de despedida y la muerte de Josué, la gente tenía que decidir si obedecía a Dios, que había comprobado su fidelidad en todo este proceso, o obedecía a los dioses locales, que solo eran ídolos hechos por los hombres.
Es fácil caer en una rebelión silenciosa, siguiendo con nuestra vida a nuestra propia manera. De manera en que vivimos, la manera en que nosotros vivimos le demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso para servir a Dios. Somos una Biblia leída, como dicen algunos, y si no, como un testimonio hablante. Nosotros somos lo que de nuestra manera de ser y de vivir demostramos a quién servimos, quién es nuestro Dios. Toda la gente de la nación proclamó valientemente que nunca abandonaría al Señor, pero no cumplieron esa promesa. Muy pronto Dios les acusaría de violar su propio pacto con Él. Hablar es fácil decir que seguiremos a Dios, pero es más importante cumplirlo con nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Cuanto más cuando nadie ve, cuando nadie está viendo. Ahí es cuanto más tenemos que saber que nuestra comunión con Dios es lo vital. Josué llamó a todos los israelitas a Siquem a oír sus palabras finales. Desafió al pueblo a hacer una decisión consciente de servirle a Dios siempre. Poco tiempo después, Josué murió y fue sepultado en la ciudad de Timnat Serat, que fue el lugar donde él eligió para vivir, que él ya había predestinado, que se acuerdan que vimos en las primeras clases que Josué muere a los 110 años. ¿Sí? Entonces, después que hablé bastante, les cuento que terminó nuestro libro de Josué. Gracias a Dios, gracias al Eterno que nos ha ayudado a poder encontrar dentro de todo lo que es el libro de Josué los puntos principales que pudimos estudiar y ver dentro de todo lo que es la conquista y sobre todo luego la distribución de las tierras y demás, la tarea ardua de Josué en cuanto a llevar al pueblo al Señor y a demostrarle con su ejemplo lo que era la presencia de Dios guiándoles en todo. Así que mis hermanos, yo me voy quedando hasta acá. Quiero escuchar sus sugerencias, sus preguntas, con qué se quedaron, qué es lo que les llamó la atención. Y sobre todo, contarles que nuestra última tarea, ¿se acuerdan que yo les había dado para que hagan el resumen de cada clase? Y ahora que estamos todos ya en la sala, había dicho esto al principio, les quiero volver a decir ahora. Personalmente, les felicito a todos los que han hecho sus reportes, sus tareas y los que han presentado los principios bíblicos. Y esto es muy bueno para su vida, lo va a notar, más cuando lo ha escrito, lo ha hecho como algunos decían, lo pueden hacer con la computadora a través de Word y hacer en el formato que a usted le quede mejor, que a usted le resulte más práctico. Y al que lo puede escribir a mano, con un lapicero, en un cuaderno, sáquele foto a ese trabajito y me lo pasa. No hay problema con eso. Porque la intención es ¿cuál? Que usted aprenda, que usted reciba y que sobre todo esto lo pueda poner en práctica. Así que cuando alguien quiera decir algo, preguntar algo, levanta la mano nomás, así yo hago la pausa. Y recordándoles que esa va a ser la última parte. Usted completa la clase 4, el resumen que teníamos ahí para hacer de la última clase, de los puntos, de las sugerencias, de aquello que no le quedó bien claro, de aquello que podemos recapitular o ver. Entonces, podemos solucionarlo en esta semana de tiempo que tenemos todavía antes del examen. ¿Estamos todos bien? ¿Comprendieron todo? Tuvimos 1 hora y media ardua de escribir y de hablar, entonces creo que estamos todos bien. Así Súper, que, sí, súper la clase. Voy a tener que tatuarme la frase de, no me voy a tatuar, no se escandalicen, de ver cómo responder en la tercera vez lo mismo. El resumen, lo que decís es un Excel que armaste aparte, ¿no? Para pasar ahí. Un sí, yo resumen les de las puse 4 uno, clases. de hecho, voy a volver a pasarla ahora en el grupo, Dale, dale, dale. ¿está? Gracias, Para gracias. que tengan ahí. Justamente era para que cada uno vaya haciendo clase por clase, porque a veces no nos acordamos lo que pasó en la clase 1, entonces cada uno podía hacer un resumen de la clase 1, 2.
igualmente eso lo pueden hacer en otra hoja o demás. Yo les paso ese formato. Si ustedes lo quieren hacer hoja por hoja, clase 1, clase 2, clase 3, es como ustedes lo quieran hacer. Yo les paso eso a modo de ejemplo para que ustedes puedan tener eso. ¿Por qué? Porque les va a servir para el examen, porque ahí tienen como resumido los puntos más importantes y lo que les quedó de la clase. A ver si mi hermana Carla es, ¿sí? Bendiciones, hermana. Bueno, como es primera vez que yo estoy recibiendo las clases, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber la modalidad del examen. Y si la próxima semana únicamente vamos a hacer el examen o vamos a tener también clase. En cuanto a la tarea, bueno, no me estoy justificando porque no se la he enviado, pero me equivoqué de los capítulos. Entonces, la voy a hacer nuevamente y le voy a mandar los capítulos que también ya hice. Y el formato, no sé si lo ha enviado por WhatsApp, hermana, si nos hace el favor, si es posible. Gracias, bendiciones. Bendiciones, mi hermana. Sí, les voy a pasar nuevamente esa hojita para que la puedan completar. Acuérdense que eso es a modo de ejemplo porque es para que ustedes lo puedan completar y sobre todo para que puedan estudiar con eso. ¿Por qué? Porque tiene algo que aplica a lo que ustedes entendieron. Después, si le quedan dudas o preguntas sobre el tema y después qué es lo que aplica a su vida, qué es lo que Dios habló a su vida. Ese último punto, si me lo quieren pasar, me lo pasan. Si es muy personal, lo pueden guardar para ustedes y no hay problema con eso, ¿sí? Ahora, el tema en sí encierra que lo puedan recibir y sobre todo entender. Ahora, en cuanto al formato del examen, es a través de Google Meet también, y se lo pasamos justamente en el tiempo del horario de la clase, o sea, ingresaría en el mismo horario que ustedes ingresan a la clase, comenzaría ahí, tendrían tiempo de hacer el examen hasta el horario que finaliza. ¿Está? Tienen ese tiempo para entrar y hacer su examen. Ahora, recuerden siempre, si alguien me ayuda con la fecha que nos tocaría, está en el material de ustedes, en las primeras hojas, al que pueda ver qué fecha es, porque está en el cuadradito rojo, lo va a ver que ahí está el examen. Mes de Es julio. para la otra semana, para el 8 de julio. Para el 8. El 8 de julio, perfecto. Entonces estamos bien. A los que les faltan clases o les falta material o les falta la tarea o lo que fuera, me va avisando. Tenemos todos estos días para ir viendo eso. Así que yo le voy a pasar a mi hermana Carla en el grupo, justamente para que usted pueda hacer los resúmenes y demás. Cualquier duda o consulta me escribe al privado a mí, me va a encontrar ahí en el WhatsApp y en el grupo del seminario y ahí me escribe. Y ahí le ayuda a ponerse al día para que pueda realizar el examen. Y una vez que usted termina el examen, lo envía. Igual yo le voy a mandar como un explicativo nuevamente en el WhatsApp para que sepan cómo es, para que lo puedan hacer. Eso sería entonces la semana que viene, que en el horario es solamente el examen, no hay clases, solamente es el examen. A ver si hay alguna otra pregunta. O si estamos todos bien. Y quiere decir que los resumen que usted quiere de la clase prácticamente 2, ¿verdad? 2 y 3 y 4. Sí, los que hicieron los principios bíblicos y completaron su material y lo tienen listo, está perfecto, hermano. Y los que no, bueno, ¿para qué yo le digo eso? Para que ustedes lo puedan estudiar, porque si usted va haciendo por cada día, va a ver que ahí va completando todos los temas y le va a resultar menos material para estudiar para el examen. ¿Sí? Entonces, voy a pasar ahora en mi grupo y cualquier